Dominicanas, bienvenido a este su programa de salud, Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es martes 1 de agosto, año 2023. Estamos ya en el mes 8 del año 2023. La verdad que el tiempo es un tirano. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿Cómo ya estamos un poquito más de la mitad del año 2023? Y bienvenidos a Cátedra Médica. Aquí la salud merece respeto. Son las 10:34 en todo el territorio dominicano. Gracias por estar con nosotros cada día. Tenemos el privilegio de llegar a ustedes con una propuesta de salud que satisfaga sus necesidades. La salud es el bien más preciado. La salud es ese estado de bienestar en el aspecto físico, en el aspecto mental, pero también en el aspecto social, en el aspecto comunitario, de tal manera que nosotros estaremos siempre de la mano de conquistar esa aspiración, porque a fin de cuentas, cuando vemos una definición de esta naturaleza, de bienestar físico, mental y social, más que un concepto de salud, es una especie de aspiración. Y eso lo vamos conquistando en la medida que conocemos, en la medida que sabemos cómo cuidar de eso que conocemos como salud. Nacemos normalmente, el ser humano normalmente nace sin afecciones. Hay un porcentaje que sí, que nace con malformaciones congénitas, que en el momento del nacimiento ya están presentes. Pero la mayoría de los seres humanos, pues nacemos sanos. Y hay que adoptar estilos de vida que garanticen la permanencia en esas condiciones. Y por eso nosotros cada día pues hacemos uso de este espacio a través de las frecuencias compartidas 98.5. Eso es Rumba, que es la emisora matriz para toda la región del Gran Santo Domingo, el este, el sur cercano, y también a través de Premium 101.1, las 14 provincias del Cibao la alcanzamos a través de Premium 101.1, pero el mundo lo alcanzamos a través de las plataformas digitales. En YouTube estamos en Rumba FM y también estamos en Instagram en @rumba985fm. Nuestra línea de contacto 809-682-9850. Esa es la línea de contacto nacional, 809-682-9850. Si usted está en Tahití, si está en Budapest, si está en Sarajevo, si usted se encuentra en Johannesburgo o en Nueva York, hágalo a través del 833-380-0062. Buenos días, doctor Rafael Montero, doctor Roberto Lafontaine, licenciada Lisania Salcedo, Nelson Rodríguez Monegro en los controles, Ismael García y don Isidro Labur. El día de hoy tenemos a la doctora Balbuena, la doctora Lisette Balbuena, quien nos acompaña desde San Francisco de Macorís. Ella es oncóloga y estaremos conversando de un tema particularmente interesante. Lo veo con frecuencia. Me llegan pacientes con metástasis cerebrales, con metástasis a la columna vertebral, y las enfermedades metastásicas es el tema del día de hoy. Buenos días, doctor Rafael Montero. Buenos días, Amaury. Buenos días a ese público que está pendiente a este programa cada día. Como ya decías, 1 de agosto, llegó agosto. ¿Agosto? Mucha gente dice, fulano hizo su agosto. Sí, hizo su agosto, sí. Entonces llegó agosto. Llegó, y los padres ahora ya vienen con el agobio del preescolar, los útiles escolares, y ya dentro de poco estamos casi comprando el arbolito de Navidad. Así que aquí estaremos, como siempre, dando informaciones precisas, certeras, para que nuestra población siempre esté orientada sobre cómo vivir más y mejor. Mira, decía un señor, yo veía el caso de un señor que decía, bueno, el Día de los Padres son tímidos, pero ya llega agosto y entonces los padres tienen que ponerse los pantalones para armar la escuela. Sí, la verdad que sí. Comprarle los uniformes a los muchachos, pero se olvidan de mí para los regalos. Bueno, señores,
hoy sobre el escritorio de Cátedra Médica. Las noticias, los comentarios, todo lo relativo al tema de la salud, lo abordamos en este primer segmento que es sobre el escritorio. Y hay una noticia interesante. La hepatitis es la séptima causa principal de muerte en todo el mundo. Una inflamación del hígado se ha convertido en un problema de salud pública, y es que esta enfermedad, no sé si tenemos, Isidro, tenemos posibilidad de conectar con la doctora Tami. Pues está por Zoom. Está en Zoom. Bueno, buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días a todos mis amigos de Cátedra Médica. ¿Cómo está todo? Yo estoy bien. ¿Y tú? Además de hermosa. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Ya terminando por aquí la consulta. Ay, qué bueno, qué bueno. Tami, hay un tema. Aquí está también el doctor Rafael Montero. Hola, Tami. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Mira, Tami, tenemos acá la noticia de la enfermedad que consiste en un proceso de inflamación al hígado. Tú nos vas a dar la definición en tu condición de gastroenteróloga, pero lo interesante es ver que hablan de que la hepatitis, supongo que son las hepatitis, porque no es una sola hepatitis, está indicada como la séptima causa de mortalidad a nivel global. ¿Esto es cierto? ¿Es una exageración? Háblanos un poquito de esto sobre el escritorio de Cátedra Médica. Sí, buenos días. Repito, y sí es muy importante tocar este tema. Es una realidad, está contemplada entre la séptima causa de muerte. Sin embargo, cuando nos enfocamos en las causas infecciosas, está mucho más cerca. Hay literaturas que mencionan que es la segunda, solamente superada por la tuberculosis. Y da mucha pena que enfermedades que ya tengan cura, que ya tengan vacuna, que se puedan controlar, aparezcan, que tengan una alta mortalidad, como lo sigue siendo la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? De forma que la población nos entienda. Muy bien, la hepatitis no es más que, como el nombre lo indica, es una combinación hepa de hígado, itis, que significa inflamación, no es más que la inflamación del hígado. Puede darse por un sinnúmero de causas, un traumatismo, un golpe que nos demos por debajo de la parrilla costal derecha, ahí se encuentra el hígado, que tengamos grasa, a propósito de que siempre estamos hablando de la obesidad, el hígado graso, pues también puede inflamar el hígado, la grasa. Provocar entonces una hepatitis. Así es. ¿La grasa puede inflamar al hígado? Sí, claro que sí. La grasa es dañina, es un arma silenciosa que afecta mucho nuestro cuerpo en todo el sentido de la palabra. Y también están las infecciones por bacterias, también están las afectaciones vasculares que pueden provocar isquemia y secundario a esta inflamación, y también están las causas virales, entre otras muchas más. Para el 28 del mes pasado, el 28 de julio, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra las hepatitis de causa viral. Y quizás por eso hoy nos vamos a enfocar un poco más en estas causas. A secundario a una infección por virus. Adelante, cuéntanos qué es lo que debemos saber, la población, en qué debe prestarle atención a propósito de que la hepatitis o las hepatitis, ya usted ha escuchado a la doctora Beltré, Tami Beltré, que nos dice que la hepatitis per se es un proceso inflamatorio, que usted se puede dar un golpe fuerte en el lado derecho del pecho, entre el pecho y la barriga, entre el tórax y el abdomen, para los más versados, y eso puede inflamar. Pero también las bacterias pueden producir un proceso inflamatorio, los virus y también las enfermedades de tipo como la hepatitis, el hígado graso, también las enfermedades vasculares. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo tiene que saber para cuidarse de esta condición, Tami? Muy bien, lo que tenemos que saber para cuidarnos es que, en dependencia del tipo de hepatitis, va a ser la forma en la que nos vamos a infectar.
En el caso de la hepatitis A, que es una de las causas más frecuentes, la infección va a ser vía orofecal, es decir, tenemos contacto a través de la materia, una materia que tiene el virus, y a través de las heces de la materia fecal vamos a tener contacto que puede ser a través de una ensalada mal preparada, de comer en la calle, de un jugo mal preparado, de una persona que manipula los alimentos y quizás no tiene las condiciones apropiadas para hacerlo. Y entonces nos contagiamos de la hepatitis A. La hepatitis A, como es una infección de causa orofecal, como había mencionado, al igual que la E, puede darse en brotes. Por eso a veces escuchamos en las noticias que hay un brote de hepatitis. Cuando ocurre esto, por lo general, se relaciona a la E o mucho más a la hepatitis A. La nobleza de esta es que quizás provoca unos síntomas un poquito más nobles, pero no por esto debemos de dejar de preocuparnos. ¿Cuáles son los síntomas? Puede dar fiebre, movimiento, sensación de malestar general, ya la fiebre, como la he mencionado, incluso el paciente puede percibir ictericia, que no es más que la coloración amarilla de la piel, de las mucosas. Nos vemos los ojos amarillos. Parece un pollito, parece un pollito. Sí, se pone amarillito así. La orina muy oscura, doctor, y esa orina tan oscura pudiera ser por una infección, por una hepatitis. ¿Por qué se produce ese color? Porque, ¿qué es lo que pasa, Tami? Que las personas que tienen hepatitis cambian de color, se ponen amarillo. ¿Qué es lo que sucede? Pasa que parte del metabolismo de una sustancia que tenemos en el cuerpo, que es la bilirrubina, se produce en el hígado, se culmina en el hígado. Sí. Entonces, cuando esto está afectado, cuando esto está inflamado, se trastorna ese paso final y no se vierte la cantidad de bilirrubina que debe ir hacia el intestino para que entonces la materia fecal sea la que adquiere ese color y sigue circulando en el cuerpo. Por eso entonces la piel adquiere ese color, o la orina adquiere ese color, porque pasa más de la cuenta. Entonces diríamos que ese color es una especie como de intoxicación que tenemos a nivel Así, exactamente. Por eso muchas enfermedades propias del hígado son las que adquieren, el paciente puede adquirir ese color. O sea, no es descabellado que la gente, cuando ve a alguien muy amarillo, suele decir tiene el hígado dañado o tiene directamente hepatitis. Exacto, porque ese es un dato que indica inflamación y mal funcionamiento del hígado. Entonces tú hablaste de una hepatitis A. ¿Cuántas hepatitis hay? Hay varias, pero las más frecuentes van a ser 4. La A, la B, la C y la D. ¿Y cuál es la más benigna? Que habíamos hablado. ¿Cuál es la más? Benigna. Pues la más benigna, entre comillas, es la A, entre comillas, porque depende incluso hasta de la edad que tenga la persona. Si es quizás en la primera infancia, pudiera pasar como incluso hasta una gastroenteritis, puede dar vómitos, sensación de malestar general, fiebre, diarreas, y ya en menos de 2 semanas pasó el evento. ¿Y cuál es la? Quizás si esa misma ¿y cuál es la le afecta al adulto? Sí. No va a causar una sintomatología tan leve. Por eso la importancia de vacunarse. Recordar que la hepatitis A tiene vacuna. Ah, tiene vacuna, perfecto. ¿Cuál es la hepatitis más severa? La hepatitis donde más peligros hay. La más severa, si es en las embarazadas, pudiera afectar mucho la E. Por eso entonces tenemos que prestar especial cuidado en una embarazada con este cuadro clínico. Y en el caso de las... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Y en el caso de la B, lamentablemente la B es la más agresiva, debido a que la B se puede saltar pasos, puede dar incluso una hepatitis aguda, fulminante de inmediato, desde el primer momento de su contacto. Puede también tener una afectación, un fallo agudo hepático, agudo sobre crónico. Esta es la que puede tener esta particularidad, y saltarse el paso de cronicidad, llegando a provocar cáncer en el hígado, un hepatocarcinoma, sin haber cronificado. Okay. Al final de cuentas es la más agresiva. Hay que llevarle a la población también, hay que concientizar que ya para el 2023 esto no debería ser, ya que para el 80 ya teníamos vacuna, de los años 80 ya teníamos vacuna de la hepatitis B. Es decir, que no hay... Seguimos teniendo vacuna. El por qué.
Claro que sí, hay vacuna de la hepatitis B desde hace mucho tiempo. Okay. No hay necesidad de que tanta gente esté sin vacunarse, en donde vacunarse en la mayoría de los lugares está cubierto por el Estado, siempre ha estado así. Sí. Entonces es muy importante vacunarse a tiempo para no contraer esta enfermedad. Lamentablemente se puede controlar después de tenerla, todavía no contamos con la cura, pero sí tenemos vacuna, es decir, podemos evitarla, podemos prevenirla. ¿Quiénes son candidatos a vacunarse contra la hepatitis B y cuál es el esquema? Ya brevemente, Tami. Muy bien, para candidatos a vacunarse es toda persona. Tiene que ser, son muy puntuales los casos para que el paciente no se vacune. Tiene que ser un estado de inmunosupresión severo e incluso en algunos casos se prefiere vacunar. Entonces eso ya es hay que individualizar, contextualizar, pero en sentido general la mayoría de la población debe hacerlo. Incluso parte del esquema de vacunación, cuando el niño nace, entre las primeras vacunas que se coloca está la vacuna de hepatitis B. Bien, o sea que debe llevar acorde a como le dice el pediatra, le indica el pediatra al niño, al recién nacido, su esquema de vacunación. Ya para el adulto, después por lo general de los 30 años, ya esa efectividad que tiene la vacuna disminuye. Entonces, todo adulto que tenga más de 30 años sin vacunarse debería hacer dos cosas: o vacunarse directamente o titular, o sea, para ver la cantidad de anticuerpos que tiene y a partir de ahí entonces ver, igual es una puya, o sea, usted decide cuál hacerse, para ver entonces la cantidad de anticuerpos que tiene y someterse otra vez al esquema de vacunación al mes y a los 6 meses. En el caso de la población de salud, del personal de salud, sabe mucho que está claro con eso, que es un grupo, un personal de salud que tiene un riesgo mucho mayor, porque tiene contacto con este grupo de pacientes y con agujas, analistas, personal de laboratorio, enfermeros y demás, debe llevar su calendario siempre actualizado. Y ya ahí en estos casos son o los hospitales o las empresas o privadas, las clínicas, las que se encargan de que su personal de salud siempre esté en adecuada, con su esquema de vacunación adecuado. Está la hepatitis C, esa quizás para mencionarla rapidito, que es importante también. Lamentablemente muchas personas la pueden tener y no darse cuenta cuando nos contagiamos del virus de la hepatitis C. Esta es un poquitito más noble que la B. Podemos tenerla ahí incubada, solapada, pero no darnos cuenta de la sintomatología de que la tenemos en nuestro organismo. Doctora Beltré, a propósito de la hepatitis C, esa no tiene vacuna. Esa no tiene vacuna. Y el tratamiento tenemos entendido que tiene un costo bastante elevado. Es muy elevado. Está cubierto por alto costo. El detalle es que tiene que tener una cantidad de requisitos para ser cubiertos muy elevados. Y quien decide eso ya es un equipo entre hepatólogos, gastroenterólogos hepatólogos y el departamento de alto costo para decidirlo, pero no es además que el paciente que tenga la enfermedad se acerque a ese grupo de profesionales a plantear su caso. O la otra opción es en el paciente privado pagarlo, pero sí es bastante alto el costo por el momento. Yo entiendo que ya más adelante se reducirá estos precios. Sí. Bueno, pero como les estaba diciendo, es el problema de aquí, el problema de esta enfermedad sobre todo es que hay mucha gente que la tiene y no lo sabe. Como todavía no ha explotado la enfermedad, no tiene tantas manifestaciones, la tiene ahí calladita, se transfundieron antes de 1991, 1990, 1992, que es cuando aparece el virus, y por X o por Y, un accidente, tuvieron que transfundirse, no se detectó este virus y lo tienen ahí, ni siquiera se han dado cuenta, ya que entre las vías de contagio de tanto la B como la C es a través del contacto sexual, pero sobre todo en el caso de la C, a través del contacto con fluidos, la sangre específicamente. Por eso es relativamente frecuente en pacientes que se transfundieron en aquella época. O quizás en lugares donde la sangre no se prepara adecuadamente. Pero ya casi eso ahora. Excelente. Gracias, doctora Tami Beltré, por estar con nosotros y darnos estas informaciones tan valiosas. La hepatitis A, una de las enfermedades que provoca mayor incidencia a nivel mundial de mortalidad. La séptima. Gracias, doctora. Sobre el escritorio de Cátedra Médica tenemos
que la Organización Mundial de la Salud, oiga bien, expresa que más de 2.000 millones de personas están a merced de los cigarrillos electrónicos. La verdad que es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo porque estamos hablando de casi un 20% de la población mundial. Y el cigarrillo electrónico, la verdad que vino a, en principio, sustituir el tema del tabaco, el cigarrillo, digamos, normal del tabaco, pero nos han engañado. Sí, ha sido un engaño. Totalmente. El tema del cigarrillo electrónico ha sido un engaño producido por la industria, porque al final este tipo de cigarro tiene tanto o más riesgos para la salud de la población. Primero que tiene nicotina. Exacto. No, y además que lo utilizan también no solo con nicotina, sino que a través del cigarro electrónico se usan con otras sustancias. Claro. Prohibidas en algunos casos, como la marihuana. Claro. Entonces es un tema de prevención. Los países han estado en mucho descuido con el tema de la regulación, porque como es un dispositivo electrónico, en la mayoría de los países se han hecho esfuerzos para controlar el tema del tabaco. Sin embargo, según la información de la propia OMS, de 190 países, solo en 23 se ha hecho algún nivel de regulación, y la mayoría de los países en vías de desarrollo son los que menos regulación tienen. Por lo tanto, es de esos 2.000, probablemente más del 50% están en países pobres. La carga de enfermedad de los efectos del tabaco, sobre todo, se va a dar en países de renta media y de renta baja, o sea, países pobres. El 79% de los países de renta media y baja, o sea, países pobres, llevan la carga de esta enfermedad. Solamente el 40% de los países de bajos ingresos tiene algún nivel de regulación con relación a estos dispositivos. Y como tú decías, Montero, aquí hay un tema: nos han engañado. Sí, sí, así ¿Por es. qué? Porque nos vendieron la idea, la mentira de que usted primero que es un dispositivo moderno, es moderno, usted es muy moderno y usted anda con una pendejada. Y el primer caso de trasplante de pulmón bilateral se da en un jovencito de creo 20 años, 18 años, en ese rango. Y él era consumidor de estos dispositivos, del famoso vapor. No, que eso es un vaporcito, es mentira. Entonces, aquí hay un problema muy serio de salud pública, donde los estados, ¿dónde están las mayores regulaciones? En los países desarrollados. Los países del primer mundo incluyen políticas donde en un lugar interior no hay posibilidad. Si está techado, no hay posibilidad. Cerrado, no importa que tenga las paredes abiertas, tiene que ser al aire libre para poder consumir usted a su propio riesgo. Pero en los países, aquí hay muchos bares, que hay muchos restaurantes. Por ejemplo, aquí hay un restaurante, que tiene un área donde lo único que no tiene cerrado es una parte a una altura de, qué sé yo, de 4 metros. De ahí para arriba está destechado. Entonces es un lugar que realmente funciona como un lugar cerrado. Como un lugar cerrado, porque la gente no está parada fumando, está sentada en sus mesas. Sí. Entonces todo el mundo está consumiendo el tabaco. Y el tabaco, la verdad es que es un problema serio de salud pública, un problema oncológico. Más de 200 problemas de salud ligados al tabaco. Eso es increíble. Y en el caso de República Dominicana es simplemente hacer una modificación a la legislación que tenemos de control de uso de cigarro, y incluso incluir en esa misma legislación el tema del dispositivo electrónico. De manera que no es una cosa tan complicada, pero nuestros legisladores, pues como están ocupados en otras cosas, generalmente no se ocupan de los temas que tienen que ver con la salud de la población. Y eso es un problema serio. Créanme que es un problema serio, señores. Pero muy serio. La mayoría de las personas solamente vemos el problema cuando lo tenemos encima. Sí. Y cáncer de todos los tipos ligado al tabaco. Sobre todo también porque este dispositivo atrae más a los más jóvenes. Entonces ya lo incorpora al tema del hábito tabáquico indirectamente, y luego, pues bueno, tendremos ahí unas consecuencias probablemente catastrófica en los próximos años.
si no se controla. Así es. Bueno, la República Dominicana se acaba de celebrar la segunda graduación de los residentes de medicina, residencias médicas en psiquiatría forense. Y es el segundo país en Latinoamérica con una estructura para formar académicamente esta especialidad. Es importante resaltar que los residentes, las personas que han cursado esto, pues lo han hecho en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Y bueno, la psiquiatría forense, pues analiza la relación que hay en ese ámbito entre salud mental, ¿verdad? Y los aspectos legales. Los aspectos legales. Entonces, Sí. es importante, pues, tener en cuenta que, bueno, la necesidad que hay cada vez de darle respuesta a los problemas en la sociedad, pues van siendo cubiertos con la profesionalización. La ruta, y eso es importante a los jóvenes, a las personas que están escuchándonos, mire, la migración, o sea, cuando usted migra es cuando usted sale de un lugar. La migración social, el salir socialmente de la pobreza, la única vía que usted tiene es la educación, es la profesionalización. Sin la educación yo no estuviera aquí hablando con ustedes ni pudiera operar un cerebro. Por lo tanto, la profesionalización es la ruta que tiene el ser humano. Decía Mandela, uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Madiba, sin lugar a duda, que hizo una huella por su paso por la tierra y decía que el cambio social, la manera de cambiar a la sociedad era educándola. Entonces, cada vez que nosotros vemos que se forman expertos en diferentes áreas, nos alegramos. ¿Por qué? Porque ahí hay ya un rigor científico, hay una manera de poder abordar los problemas de la sociedad con un método que demuestra que hay posibilidad de enfrentar las problemáticas de los seres humanos. Así que bienvenidos a los formadores. Ahí tenemos a Carlos de Los Ángeles, tenemos a Marisol Taveras, que han sido responsables y precursores, ¿no? De esta formación. Entonces, qué bueno, también la doctora Katy Gómez ha estado en toda esta actividad para pues tener esta promoción de psiquiatría. Es una novedad y esperamos que el sistema judicial dominicano lo asuma. Pues asuma esos profesionales que están ahí Porque para complementar el trabajo. Es otro tema, entonces se quedan desempleados. Así es. O sea, se forman y había un Sí. expresidente que en su campaña para conquistar el poder, fue el caso de Danilo Medina, decía que lo que a él más le preocupaba no eran las personas que no habían tenido oportunidad, sino aquellos que se habían formado, entonces el Estado no le daba, pero entonces cuando llegó no enfrentó el problema. Entonces, ese es un problema serio. Profesionales que aquí, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de médicos generales, médicos especialistas, y hay paquetes de médicos desempleados. Muchísimo. Que no tienen, o sea, no están colocados donde se necesitan. Y hacen falta médicos, pero no están organizados ni dispuestos donde el pueblo lo necesita, ni reciben lo justo para vivir. Señores, nos vamos a una pausa. En breve entramos con el plato fuerte. La doctora Balbuena nos visita desde San Francisco de Macorís. El tema, la enfermedad metastásica. Cátedra Médica.